Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a dar solución al examen, al segundo parcial, que corresponde al segundo de secundaria rojo. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, la cual pedía expresar en lenguaje algebraico y nos daba 5 incisos. Entonces vámonos al primero, el cual decía que el triple de un número, entonces si nosotros le llamamos x al número, si queremos expresar el triple de un número, entonces necesariamente tenemos que multiplicar, en este caso 3 por x. Luego nos decía que se le debe disminuir el mismo número, entonces vamos a restar x y ya tenemos. Entonces tengo el triple de un número disminuido en el mismo número. Vámonos al inciso B. Acá dice el cuadrado de un número, entonces esto es una potencia. X es el número, entonces con exponente 2 sería la potencia, al que se le aumenta, entonces voy a sumar el doble del mismo número. Entonces el doble otra vez implica la multiplicación de 2 por x en este caso. Entonces tengo el cuadrado de un número aumentado en el doble del mismo número. Vámonos al inciso C. La raíz cúbica de un número, entonces voy a escribir raíz, voy a poner índice 3, x es el número aumentado en 10 unidades. Entonces aumentado en 10 unidades. Bien, vámonos al inciso D. Dos números impares consecutivos, entonces recordemos un poquito, si yo tengo 3, el siguiente impar consecutivo sería el 5, entonces si observamos la diferencia viene a ser 2 unidades. Vale decir, si yo le llamo x al primer impar, si yo quiero obtener el siguiente impar consecutivo, entonces yo tengo que sumar 2 unidades y con esto ya tengo. Vámonos al inciso E, la cuarta parte de un número, esto implica un cociente, es la división entre 4 de, en este caso x, disminuido en 5 unidades, entonces voy a restar 5 unidades, ¿no? Con esto hemos terminado la primera pregunta. Vámonos a la segunda, donde había que hacer un proceso inverso, en este caso nos pedía expresar un lenguaje corriente y nos daba 5 expresiones algebraicas, ¿no? Vámonos a la primera. Acá tengo 3y, entonces esto implica el triple de un número, entonces voy a escribir el triple de un número más 7, entonces ha aumentado en 7 unidades. Voy a escribir aumentado en 7 unidades, ¿no? Vámonos al siguiente inciso, acá tengo un cociente, entonces vendría a ser la mitad de un número. La mitad de un número, en este caso el menos, entonces disminuido en, como tengo 2a, entonces esto implica el doble del mismo número. Disminuido en el doble del mismo número. Listo, vámonos al inciso C. Entonces acá tengo una potencia de exponente 2, entonces esto es el cuadrado de un número. El cuadrado de un número. El signo más me implica aumentar, entonces aumentado. Como tengo más x, entonces aumentado en el mismo número. Bien, el inciso D, entonces acá tengo 2 por esta expresión. Entonces yo voy a especificar esto como el doble de, como x menos y está dentro del paréntesis, entonces yo tengo que relacionar diciendo el doble de la diferencia, en este caso de dos números o cantidades. Y ya está. Y finalmente el último inciso, tengo la raíz cuadrada. Entonces cuando no hay índice en una raíz, nosotros asumimos que es raíz cuadrada. Y en este caso, como ambos términos están dentro de la raíz, yo tengo que especificar esto. Entonces voy a decir la raíz cuadrada de la diferencia
el primer término sería del cuadrado de un número y 3. Bien, con esto hemos terminado la segunda pregunta. Entonces vámonos a la tercera pregunta, que tenía que ver con operaciones con monomios. En este primer inciso teníamos operaciones de suma y resta. Entonces nos vamos a ayudar entonces de una operación auxiliar. Entonces vamos a dibujar el hombrecito. Tenemos positivos y negativos. En este caso nos vamos a marcar los positivos. Entonces el 19 es positivo, el 25 también. Entonces si nosotros sumamos 19 más 25, esto nos va a dar 44. Y tenemos dos negativos, que sería 277 más 12. Entonces si sumamos estos dos términos, esto nos va a dar 289. Y si hacemos la diferencia, esto nos va a dar como resultado 245. Entonces el signo del mayor sería negativo. Entonces ya tenemos la respuesta. Negativo 245, y en suma y resta solamente copiamos la parte literal. Vámonos al siguiente ejercicio. Nuevamente suma y resta. En este caso tenemos términos con distintas partes literales, entonces vamos a ir haciendo grupos. En primera instancia los que tienen parte literal AB, que vendría a ser estos dos. Entonces yo voy a trabajar con los coeficientes y sería 2 tercios menos, en este caso el coeficiente es 1, que lo vamos a escribir como fracción colocando 1 como denominador. Entonces el común denominador es 3, siempre dividimos entre el de abajo y multiplicamos por el de arriba. Entonces sería 3 entre 3 a 1, 1 por 2, 2. Menos 3 entre 1 a 3, 3 por 1, 3. Entonces el resultado va a ser negativo, hacemos la diferencia, 1 tercio. Entonces nos anotamos negativo 1 tercio y vamos a copiar la parte literal que es AB. Vámonos a los términos que tienen como parte literal a cuadrado b, en este caso son 3, y trabajamos con sus coeficientes. Entonces menos 3 quintos el primero, más 7 medios el segundo, y finalmente más 2 enteros el tercero, que lo vamos a escribir como fracción colocando 1 como su denominador. Entonces sacamos el MCM, mitad 1, quinta 1, entonces 2 por 5, 10. Trabajamos con 10 como un denominador. Entonces nuevamente 10 entre 5 a 2, 2 por menos 3 me va a dar menos 6, 10 entre 2 a 5, 5 por 7, 35, 10 entre 1 a 10, 10 por 2, 20. Entonces vamos a tener 55 menos 6. Esto nos va a dar como resultado 49, el signo del mayor sería positivo. Entonces 49 décimos, nos anotamos en esta parte. 49 décimos, y vamos a copiar simplemente la parte literal, ¿no? Vámonos entonces al tercer inciso. Seguimos con suma y resta de monomios. Entonces nos marcamos los términos que tienen m cuadrado. Entonces tenemos 4 términos. Nos podemos ayudar con el hombrecito para evitar equivocarnos. Entonces los positivos tendríamos 3 y 28. Esto nos va a dar 31. Y los negativos tendríamos 75. Este cuenta como 1. Entonces 75 más 1, 76. Si hacemos la diferencia de 76 menos 31, esto nos va a dar 45. El signo del mayor sería negativo. Entonces anotamos negativo 45 y nos copiamos la parte literal. Vámonos a los términos que tienen mn. Son 3, entonces vamos a tener, nos ayudaremos con el hombrecito. Los positivos tendríamos 89, o solamente 89. Y los negativos tendríamos 69 más este 1 sería 70. Entonces la diferencia sería 19, el signo del mayor positivo. Entonces voy a anotar más 19
y nos copiamos la parte literal. Finalmente tenemos los términos que tienen m cubo, en este caso son solo 2, entonces voy a tener 9 más 26. Esto me va a dar como resultado 35 y me copio la parte literal. Bien, he terminado entonces este ejercicio. Voy a pasar al siguiente. En este caso ya tenemos una multiplicación de monomios. Entonces empezamos por los coeficientes, menos 7 por 15. Esto me va a dar negativo 105. Y para la parte literal, si yo tengo dos potencias que tienen la misma base, como ser x y como ser z, entonces yo tengo que sumar los exponentes. Y al momento de colocar la respuesta, yo los voy a colocar en orden alfabético. Entonces voy a empezar con B3, que solamente sería copiar. W, que sería copiar. Y para X voy a sumar exponentes, entonces voy a tener X5. Y lo mismo para Z. Recordarles que si no tiene exponente cuenta como 1, entonces 5 más 1 sería 6. Y ya hemos concluido, vámonos al siguiente. Otra vez multiplicación, pero esta vez tenemos coeficientes fraccionarios, entonces vamos a simplificar primero. Quinta 3, quinta 1, tercera 1, tercera 8. Entonces, más por menos tengo menos, 3 por 1 tengo 3, 8 por 1 tengo 8. Y la misma lógica para la parte literal. Entonces, A3 por A, voy a sumar exponentes, me da 4. B5 por B3 me da B8. Y Y por Y me va a dar Y cuadrado. Vámonos al último ejercicio. Acá tenemos una división, entonces primero voy a dividir los coeficientes. Menos entre menos me va a dar más, ya no lo escribo. 2,56 entre 16 me va a dar 16. Voy a tener A. Y en este caso para la parte literal, cuando tengo dos potencias de la misma base, entonces voy a restar exponentes, eso me dice la propiedad. Entonces x6 entre x5, resto exponentes y me queda x1. Y para y7 entre y4 me va a quedar y3. Bien, con esto hemos concluido entonces la resolución del examen.